Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Quisiera contarles que en el capítulo de hoy conversaremos acerca de la importancia de los medicamentos. Bienvenido nuevamente a Walkie Te Cuida. Hoy, con los avances en materia de salud, tecnología y medicamentos, hemos encontrado que estos han tenido un impacto positivo en la vida de las personas. Enfermedades como diabetes, artritis reumatoidea, entre otras, hoy en día pueden ser tratadas a través de los medicamentos. ¿Y qué mejor que para hablar de este tema que hoy nos acompañe la químico farmacéutica del CESFAM, la jefa de la unidad de farmacia, Yasmín Ruiz? Hola, Yas, ¿cómo estás? Hola, Judith. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también con un poquito de frío. Esta semana ha estado bien helada. Súper helado hoy. Sí. Invierno, estamos en pleno invierno. Sí, bueno, netamente ahora abrigarse. Claro. Ya sabes que últimamente en las noticias he escuchado harto acerca del avance y de los medicamentos. Y sabes que también he escuchado el término de droga en esta área. Y me gustaría saber, ¿cuál es la diferencia entre los medicamentos y la droga? Resulta que hay que diferenciar primero lo que significa la palabra droga según la definición de la RAE. La RAE indica que droga es aquella sustancia que puede ser de origen natural o no, puede ser sintético, biológico o vegetal, que al administrar a nuestro organismo producen efecto en él, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de droga en el ámbito de salud, nos referimos a esta sustancia que al introducir a nuestro organismo produce un efecto positivo, ya que trata de prevenir una enfermedad, de mejorar aquellos síntomas que nos alteran nuestro diario vivir, ¿cierto? Y así mejorar la calidad de vida. Tiene un efecto positivo. La legislación chilena, a su vez, diferencia lo que es droga legal con lo que es droga ilegal, y ahí es donde se tergiversa algunas veces la palabra droga. Claro, sí. Cuando yo estoy hablando de droga legal, hay dos diferencias. Aquella droga que puede ser un medicamento, que es aquella que tiene su efecto positivo en nuestro organismo, ¿cierto? Que es mejorar la calidad de vida. O aquella droga legal que también es como esparcimiento, ¿cierto? Como el alcohol y el tabaco, que también son consideradas drogas pero legales. Sí. Y aquellas drogas ilegales, que son aquellas que ya están legisladas, ¿cierto? Por la drogadicción, etcétera. En el estatuto, ¿cierto? Y que son aquellas que provocan una dependencia en nuestro organismo y ningún beneficio en nuestra salud. Ya. Qué bueno haber aclarado ese punto para los usuarios. Y ahora hablando netamente de los medicamentos, me gustaría que me indicaras a mí, nos indicara al usuario que está en la casa, en qué debemos fijarnos cuando nos entregan los medicamentos en una farmacia. Bueno, cuando nosotros vamos a una farmacia, no solamente en la farmacia del CESFAM, sino a una farmacia comunitaria o a una privada, nosotros tenemos que siempre tener claro que es responsabilidad nuestra como paciente revisar los medicamentos que se me están entregando por el auxiliar de farmacia. Yo tengo que darme el tiempo como paciente de que la persona me explique lo que yo llevo, me muestre lo que yo estoy llevando y que esto concuerde con la receta que me prescribió el médico. Claro. ¿Y por qué es importante que se haga en el momento que ocurra el despacho? Porque así en forma inmediata nosotros lo detectamos y podemos hacer el cambio y no hay alteración en la toma del medicamento por el paciente. Claro. Entonces no hay un riesgo en la salud. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro como paciente, que es nuestra responsabilidad revisarlo y que concuerde con la prescripción. Luego de eso tenemos que fijarnos en el nombre del sobre, ¿cierto? Concuerde con el nombre del medicamento adentro. Por ejemplo, nosotros en farmacia acá en Walkie implementamos este sticker donde viene el nombre del medicamento, viene los miligramos, la cantidad para el mes y la fecha de vencimiento. Entonces, cuando yo lo reviso, tengo que cerciorarme que adentro del estuche venga lo que dice acá. Venga la cantidad y venga el medicamento, en este caso omeprazol, ¿ya? Concuerda. ¿Ya? Lo bueno que, o sea, el método que implementaron en la farmacia, igual la letra es grande. Sí, es grande. Para de repente que somos un poco contevistas. Sí, lo pretendemos mejorar, obviamente. Esto es como marcha blanca. Gracias a Dios se han ido mejorando varias cositas en la unidad, así que esto también es algo que lo vamos a mejorar. Pero la idea es que esté claro y legible para el paciente, que son la mayoría de adulto mayor, por eso lo hicimos grande. Sí. Otra cosa súper importante que tenemos que fijarnos es la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es aquella fecha que nos indica que el medicamento sí o sí va a ser efectivo, sí o sí va a tener el efecto farmacológico deseado, ¿ya? Y para eso hay medicamentos que lo tienen súper fácil descrito atrás, que dice vence, dice vence el 1 del 24. Pero hay otros medicamentos, como el que yo traje acá, que lo tiene acá arriba.
y debe de decir vence, o lo pueden tener acá arriba o abajo, este lo tiene abajo. En vez de decir vence, dice una B, B corta, de vencimiento. Sí. Y indica el mes, que acá es 4 del 22, y el año. Siempre, o generalmente, la fecha de vencimiento aquí en Chile, los medicamentos vienen el mes y el año. Ya. ¿Qué quiere decir? De que es el último día del mes que dura. O sea, si es 4 del 22, quiere decir que el 30 o 31 de abril del 2022, Vence. el medicamento vence. Y de ahí ya no me garantiza su efecto farmacológico deseado. Ya, tú estás hablando de los medicamentos y ahí yo acabo de ver uno que decía omeprazol. ¿Qué significa cuando hablamos de medicamentos genéricos? Ya, cuando hablamos de medicamentos genéricos, nos referimos al nombre genérico. Genérico quiere decir que es el nombre oficial sin marca del producto. Y generalmente en salud se le da el nombre genérico, generalmente es el nombre del principio activo, que es el responsable del efecto de nuestra droga, de nuestro medicamento. ¿Ya? Por ejemplo, ocurre con la aspirina, que la aspirina, o sea, su nombre genérico, científico, es ácido acetilsalicílico. Sí. La gente, por la cultura que tenemos, ¿cierto? Está acostumbrada a decir la aspirina porque fue la primera marca que llegó a Chile registrada. Sí. Entonces todo el mundo, y la propaganda en la televisión en esos años era de aspirina. Entonces todo el mundo se quedó con esa impresión. Pero resulta que hay muchos más tipos de ácido acetilsalicílico con distinto nombre a la aspirina. Nosotros hoy en día en consultorio trabajamos con el tromboaz. Y eso también nos ha traído diferencia, o no diferencia, sino... Dificultad con los usuarios Sí, porque asocian quizá el nombre, como tú mencionas, de trombos, quizá alguna enfermedad y creen que quizás no es... Claro, exacto. Asocian el nombre con una enfermedad. ¿Ya? O dicen, no, esto no es aspirina, no es lo que yo tomo. Cuando el principio activo es el mismo. Ya. Entonces no hay que guiarse nunca por el nombre comercial, hay que guiarse por el nombre de la droga, del medicamento en sí. Sí. Y entonces sabemos que cuando nos entreguen un medicamento nos tenemos que fijar en el nombre del compuesto y no necesariamente en la marca. Y ya, yo también te quiero comentar que generalmente uno en la casa tiende a tener muchos medicamentos. Yo soy mamá, igual tengo medicamentos, tengo como una mini farmacia de los medicamentos de mi hijo que él toma. ¿Cuáles son como las recomendaciones que tú me puedes dar y puedes brindar también a las personas que están en la casa de cómo mantener o cómo almacenar de buena manera estos medicamentos? Sí, ya bien. En el caso de los niños, en el caso que mencionas que tienes niños, es súper importante, al igual que cuando tenemos personas vulnerables en nuestro hogar, guardar los medicamentos en lugares alejados, en altura, ¿cierto? Alejados de estas personas que puedan manipular en forma inadecuada los medicamentos. ¿Ya? Lo principal es guardar en lugares en ambientes no húmedos, secos y no expuestos a la luz directa del sol. ¿Ya? Jamás guardarlos o evitar guardarlos en la cocina y en el baño, que son prácticas habituales que uno encuentra cuando hace visitas domiciliarias. La mayoría las guarda en el baño, en la cocina, pero estos lugares no son adecuados porque presentan una alta humedad y fluctúan las temperaturas. En el baño nosotros nos bañamos, ¿cierto? La humedad de la ducha, en la cocina también cuando lavamos los platos o cocinamos también se genera humedad, entonces no es recomendable, ¿ya? Hay que buscar, ojalá en el dormitorio, algún lugar que sea exclusivo para los medicamentos y ordenarlos siempre por fecha de vencimiento. Nunca acumular medicamentos. Nunca acumular un medicamento que yo diga, me va a servir para después, si la fecha ya no corresponde. Si la fecha llegó a su fecha de vencimiento, nosotros tenemos que eliminarlo. Y hay dos maneras de eliminarlo. Lo podemos eliminar en nuestro hogar, en el desagüe, o lo podemos acercar a las farmacias dependiendo del tipo de medicamento. Otra consideración a tener en la hora de almacenar los medicamentos en el hogar es, sobre todo en el verano acá, sobre las temperaturas altas. Sí, porque igual que sabemos, se concentran mucho las temperaturas, o hace mucho frío como ahora, o bien hace calor. Sí, en verano es donde más nos tenemos que preocupar, porque en verano acá en Hualqui las temperaturas en la mayoría de los días de verano son superiores a 30 grados Celsius, entonces eso nos va a alterar la estabilidad de nuestro fármaco y por ende su efecto farmacológico. Y las probabilidades de aumentar el efecto adverso o secundario aumentan. ¿Por qué? Porque el calor va a degradar mucho más rápido nuestros medicamentos y esta degradación algunas veces se puede ver fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo cremas y las dejo, tú lo puedes comprobar, tú las dejas en la ventana al sol directo, Se vuelve aceite. ¿cierto? Se separan las fases, se ve una fase acuosa y una fase más densa. Ya, eso tú lo puedes ver, entonces tú dices, ya, yo no me la aplico, ¿cierto? Claro. Está mala. Pero ¿qué pasa con aquellos medicamentos que tú no lo puedes ver, como los colirios de los ojos, ponte tú, ¿cierto? Las gotas oftálmicas, las que se gotas. conocen. Las gotas oftálmicas, si tú las dejas en la ventana, a simple vista no le va a pasar nada.
pero si tú los miras bajo un microscopio vas a ver que se forman como poblaciones de bacterias y que si tú te lo aplicas en tu ojito te va a producir un efecto totalmente contrario al efecto farmacológico que queremos lograr. Claro, y uno no va a entender el por qué. Quizá el medicamento no está haciendo el efecto deseado, si me lo recetó el médico, ¿por qué? Porque nosotros lo almacenamos de mala manera o bien le afectó la temperatura como tú indicas. Claro. Ya así como nos estás comentando el tema de la importancia del almacenaje de los medicamentos en el hogar, quisiera preguntarte, ¿cómo puedo reconocer qué medicamentos puedo almacenar yo o necesitan refrigeración? Bueno, la mayoría de los medicamentos en Chile vienen en la caja, en el envase primario, ¿cierto? Que es la caja. Viene escrito que el medicamento se debe almacenar entre 2 y 8 grados Celsius cuando es refrigerado. ¿Ya? Y en algunos casos que no viene escrito, viene un dibujito como nieve, que también indica que tiene que estar refrigerado. Yeah. Que esté refrigerado no significa que yo tengo que ponerlo en la nevera, ¿ya? Tampoco en la puerta del refrigerador, porque también pasa que también en las visitas domiciliares que uno hace, se encuentran con muchos pacientes dependientes de insulina que la guardan en la puerta del refrigerador. Eso también es incorrecto porque la puerta uno tiene que pensar, se abre y se cierra en forma constante. Entonces las fluctuaciones de temperatura también son constantes, entra viento, sale viento, entonces eso no favorece la estabilidad de nuestro medicamento. Lo ideal en este caso, en el caso de la insulina, es guardarlo en el refrigerador dentro, en el centro, ojalá dentro de un tupper, sin tapa obviamente, y rotulado. Siempre hay que rotular, hay que identificar el medicamento con su nombre, para así evitar que cualquier otra persona lo tome en forma errónea, ¿ya? Y mantenerla ahí con su caja, ¿cierto? Que es el envase primario, para evitar que se humedezca, ¿ya? Claro, entonces lo recomendable sería quizás, como tú mencionas, tener como un tupper de plástico y poder mantener los medicamentos que necesitan refrigeración ahí separados de los otros alimentos. Claro, juntitos los medicamentos refrigerados, pero separados del resto de la comida. Claro, y siempre rotularlos. Juntitos pero no revueltos. Claramente. Ahí nos sirve ese dicho. Jazz, también sería bueno, aprovechando la instancia y la oportunidad que nos diste de haber estado en nuestro programa, de entregarle algunas recomendaciones y sugerencias al usuario en cuanto a la entrega de medicamentos de farmacia. Información general para ellos, como es el retiro de medicamentos, entrega de libretas, en el caso que algún usuario tenga que renovar su receta, ¿cómo él puede hacer todo eso? Ya bueno, son temas distintos. Por ejemplo, en el caso de retiro de medicamentos, todos los pacientes tienen que tener claro que los medicamentos que se dan en morbilidad, que son las recetas del día, ¿cierto? Sí. O aquellas atenciones del SAPO, que en urgencia, van a poder ser despachados durante las 48 horas siguientes. Después de esas 48 horas, el sistema las bloquea, entonces el paciente tiene que volver a pedir hora con el médico. Entonces lo importante es que respete esas 48 horas. Y que retire el medicamento en el horario especificado. Dentro de las 48 horas recalcar eso. Claro, dentro de las 48 horas. Eso es lo primordial porque genera varias confusiones con pacientes y de repente el paciente, no sé, vio médico o fue a urgencia el lunes, ponte tú, ¿ya? Y resulta que va el jueves a retirar sus medicamentos. Nosotros no es porque no queramos, no se puede entregar porque el sistema lo bloquea. Por eso tiene un tiempo limitado. Y además porque se entiende que es una urgencia, es porque necesitamos tratarla en forma inmediata, no 4 días después o 5 días después. Porque necesita el medicamento ahora. Claramente. Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo es cuando el paciente crónico, que son aquellos pacientes que tienen receta por más de un mes, 3 o 6 meses o algunos 12 meses, le queda la última receta y no va en la fecha indicada, porque todas las recetas se entregan por 30 días, entonces el sistema te calcula por 30 días y te genera una nueva fecha para el próximo mes. Entonces cuando te queda a ti tu última receta y no va en la fecha indicada, el sistema también la bloquea, porque no lo permite abrir. Tú tienes que respetar la fecha, quiere decirte que no te quedaron medicamentos sobrando, te los tomaste mal. ¿Qué pasa por ahí? Es que ya entrar a estudiar por qué el paciente no vino en su fecha correspondiente, porque los medicamentos se entregan calculados, entonces no debería sobrarte ni faltar. Claro. Y otra recomendación importante es la entrega de libreta. Hay que considerar que cuando uno va a la unidad de farmacia tiene que sacar numerito para su atención. Y este numerito tiene que ser 1 por libreta. ¿Por qué 1 por libreta? Y lo explico porque genera confusión y malentendidos con los pacientes y es por respeto al otro. Resulta que si tú estás esperando media hora por tus medicamentos y ves que tú tienes una libreta, ¿cierto? Y ves que entró Juanito con 3 libretas más y se le entregaron las 3 en forma inmediata, tú dices, ¿cómo se le entregaron si él llegó antes y sacó más encima un número?
Entonces, por respeto al prójimo, nosotros pedimos que por cada libreta tú saques un número. Entonces, si llegaste a las 2 y sacaste 3 números correlativos, va a tener que esperar que esos 3 números corran, no te va a tomar más de 5 minutos de diferencia entre una libreta y otra. Pero es para mantener el orden y no se malinterprete el pasar a llevar a otra persona que está esperando más tiempo. Porque hay libretas que tienen medicamentos, muy pocos medicamentos, entonces uno la puede despachar fácilmente. Claro. Hay recetas que tienen 12 medicamentos, o no tanto, pero tienen muchos medicamentos, entonces se demora la persona mucho más en prepararlo, entonces ahí hay una lentitud y la gente de repente malinterpreta esa lentitud. Entonces por eso uno trata de ordenarlo y esa es la finalidad de que por libreta se saque un número. ¿Ya? Otra recomendación es el horario de atención de la farmacia. Hoy en día estamos atendiendo de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuado, de lunes a jueves. Y los viernes de 8 a 18 horas. Igual aquí se recomienda a las personas que, al igual que en cualquier lugar, nunca vayan a última hora. Al igual que comprar al supermercado, uno no va a la última hora porque hay que cerrar el sistema, hay que ordenar, hay varias cosas que se tienen que dejar listas para el otro día. Y cuando la persona viene a última hora se retrasa todo eso y la atención no se hace tan bien como debiese. Por eso hay que tener esa precaución entre nosotros mismos y respeto entre nosotros mismos como ciudadanos. Ya te quiero agradecer por haberte hecho un espacio en tu agenda porque yo sé que estás llena de trabajo, entonces te lo agradezco y sobre todo haber podido recomendarnos estas sugerencias y tips a los usuarios en la casa en cuanto a todos los cuidados que deben tener en relación a sus medicamentos. De nada, gracias a ti por invitarme, ha sido un gusto y recordarle a todos los pacientes que cualquier duda que tengan referente a medicamentos se pueden acercar al consultorio y preguntar por el químico farmacéutico de turno. Las puertas de farmacia están abiertas como siempre ante cualquier consulta y estamos para ayudar a mejorar la salud y a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Espero que el capítulo de hoy haya sido de su interés y sobre todo les haya servido enormemente los tips y recomendaciones que nos brindó Yasmín Ruiz, la química farmacéutica del CESFAM. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo de Walkie Te Cuida. ¡Nos vemos!